Ministerio Evangelístico Rescatando Jóvenes para Cristo presenta De las tinieblas a la luz. El testimonio de un joven que fue atrapado por el bajo mundo del satanismo, el ocultismo y las drogas, pero hoy ha sido transformado por el poder de Dios y está dando a conocer cómo los satanistas han venido destruyendo a muchas iglesias, ministros y jóvenes. En este testimonio se revelan los misterios del satanismo, de la brujería, las misas negras y los sacrificios humanos. Bienvenidos. Ese día me comisionaron con otro muchacho. Era mi primer poder que yo iba a escalar para poder llegar al nivel de sacerdote confesor. Y recuerdo que ese día entramos a esa iglesia. Recuerdo que ese día empezamos a maldecir, empezamos a contaminar la iglesia, empezamos a pedir espíritus de todas las jerarquías y había una pesadez increíble allí, pero esa iglesia no se daba cuenta. Recuerdo que dos hermanitas que estaban al lado nuestro levantaban las manos y decían: gracias Jesús, porque los jóvenes que llegaron ya están tocados por el Espíritu Santo. Amado, y de esa manera muchas iglesias eran destruidas. Yo recuerdo que fueron 230 iglesias en Colombia, evangélicas, que desaparecieron. Hoy son lugares de prostitución, hoy son cantinas, son billares. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros subestimamos a Satanás y no creemos de que él, hermano, está activo en este tiempo y de que ha venido a robar, a matar y a destruir. Sobre esos guiones, miles de niños eran sacrificados. Yo recuerdo que solamente un 25 de diciembre eran sacrificados 800,000 niños a nivel mundial. En todo el mundo se debían efectuar 150 sacrificios, porque Satanás iba a aparecer por 5 segundos en cada secta. Yo recuerdo que una vez, en ese tiempo, Satanás iba a hacer presencia, porque se iban a ordenar a unos sacerdotes, y ese día debíamos esperarlo a él, todos postrados en el piso. Exactamente a las 12 en punto, él debía hacer presencia. Ese día, yo postrado en el suelo, tenía la inquietud de saber quién era él. En Ezequiel capítulo 3, 28, versículo 13, dice que era el ángel más hermoso de la creación de Dios, pero corrompió su hermosura. También dice la escritura que se disfraza como ángel de luz. Yo quería saber quién era él. Usted me preguntará: pero hermano Pablo, usted siendo un satanista, ¿conocía la Biblia? Hermano, la mejor doctrina que le pueden enseñar a un satanista es a través de la Biblia. ¿Saben por qué? Mira, muchos cristianos les da miedo conocer a Satanás, pero los satanistas estudian la Biblia para saber cómo atacarlo a usted. Usted debe conocer cómo se mueve el enemigo. Recuerdo que aquel día, cuando estábamos postrados allí, nosotros sentimos que llegó una espesura en el aire. El aire se puso tan denso, pero tan denso que no se podía respirar. Eran miles y miles de demonios que habían llegado con él. Yo recuerdo que yo alcancé a levantar mi cabeza con la capucha y el manto que tenía. Y lo que alcancé a ver fue un hombre muy rubio, pero lo que me impresionó fueron sus pies. Los pies de él eran pezuñas como de una cabra. Era algo muy negro y peludo. Eso a mí me causó miedo, terror. Yo me asusté mucho. Recuerdo que esa cantidad de demonios se paseaban. Yo no podía respirar. Los que estábamos allí, varios de los muchachos murieron de paros cardíacos y quedaron allí muertos. Después de eso eran sacrificados, después eran quemados en honor a Satanás. Recuerdo que ese día, aquellas mujeres doncellas que pertenecían allí, que se llaman reproductoras, esas mujeres
estaban embarazadas. Se llaman reproductoras porque ellas deben estar pariendo cada año para ofrecer sus bebés a Satanás y poderlos sacrificar. Yo recuerdo que ese día, la que no tenía el tiempo todavía para parir, le abrían su vientre y le sacaban al niño como estuviera, lo sacrificaban y después ella misma se autosacrificaba en un ritual que se hacía allí. Yo recuerdo que una vez, para alcanzar uno de los terceros poderes que eran otorgados allí, ese día me tocaba hacer 3 sacrificios y tomar sangre de 3 sacrificios diferentes. Tocaba hacer un sacrificio de un animal, tocaba hacer un sacrificio de una persona y la otra sangre era un poco de sangre de la menstruación de una mujer para después tenerlo que beber, y a causa de eso usted ve que yo ni en mi cuerpo, ni en las manos, ni en los pies tengo vellos por ninguna parte, y a causa de eso no tengo vellos en mi cuerpo, pero tengo lo más lindo, tengo a Jesucristo dentro de mi corazón que me da hermosura y belleza. ¡Aleluya! Y recuerdo que llegué con una muchacha de Venezuela, y recuerdo que aquel día que me envían para esa iglesia con aquella muchacha de Venezuela, esa muchacha tenía un rango poderoso, tenía un poder satánico tremendo, con decirle que esa muchacha podía, hermano, esconderse en las esquinas de las paredes y podía entrar el que sea y no la veían. Ella simplemente ponía un pedazo de madera frente a ella y se hacía detrás de esa madera y nadie la podía ver. Aquel día fuimos a esa iglesia. La misión era destruirla en un mes. Y mientras que estábamos allí, éramos los primeros que llegábamos, según nosotros. Entrábamos, ya la iglesia estaba abierta a las 6:30 de la tarde. Y entrábamos y nos metíamos y nos arrodillábamos, pero no a orarle al Señor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, sino a decirle a Satanás y a los demonios que habían en nuestros cuerpos que empezaran a contaminar, Nos subíamos en las plataformas, tocábamos los instrumentos y eran contaminados, tocábamos los implementos de micrófono y amplificación y todo era contaminado. Pero yo recuerdo, hermano, que durante el tiempo que duramos allí, dábamos al diablo, invocábamos a los demonios. Yo recuerdo que en ese tiempo que yo tenía 12.000 espíritus dentro de mi cuerpo, que cuando fallaba alguna misión, ellos azotaban mi cuerpo. Yo tengo varias marcas en mis piernas, donde cada vez que yo podía fallar alguna de esas misiones, ellos azotaban mi cuerpo y me herían todo. Usted puede ver que yo tengo mis piernas todas marcadas, todas partidas por causa de algunas misiones que no pude cumplir y que ellos tomaban venganza por aquello. Yo recuerdo que aquel día que entramos a esa iglesia, empezamos a contaminar y a contaminar. Y nosotros, por más que invocábamos demonios, no veíamos resultados. Invocábamos demonios y no ocurría nada. Hasta que un día yo recuerdo que el culto estaba lleno y nosotros empezamos a hacer un conjuro y a mí me empiezan a dar náuseas, ganas de vomitar, y recuerdo que salí corriendo hacia el baño de esa iglesia y empiezo a vomitar sangre, y era sangre, y así duré varios días. Cada vez que yo llegaba y llegaba ese momento, yo vomitaba sangre, y yo no sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué ocurría. Recuerdo, hermano, que cuando me di cuenta, un día que llegué a esa iglesia a seguir contaminándola, yo no me daba cuenta que cada vez que nosotros entrábamos detrás de la puerta, había dos ancianas que clamaban a Dios, que estaban intercediendo y el diablo no podía entrar. ¡Aleluya! Eran dos ancianitas, de esas que no pueden caminar casi,
de esas que se demoran hasta ahora para llegar al templo. Pero esas mujeres, hermano, la iglesia la abrían a las 6:30. Esas mujeres que estaban desde las 4 clamando, eran 2 columnas. Esas mujeres que de pronto en la iglesia ni les prestan atención, que no son de esas que son muy conocidas en la iglesia porque participen, no. Esas mujeres desde que llegaban estaban postradas en el piso, orando, pidiéndole al Señor que su presencia nunca faltara. Esas mujeres que eran mujeres de unción y de poder, no eran mujeres de novela y de chisme.